¿Perdón? ¿No hice Teliaco? Desde data, todos van a completar la carrera. Claro, todos en carrera van a completar la ley. Dale. ¿Cómo te llamas? A ver, colegio. Saca tu colegio. ¿Cómo te llamas? Paul. Paul, ¿no? Entonces no comentas nada. Bueno, chicos, hasta que su compañero dibuje, vamos a hacer un repasito rápido de lo que hemos hablado la anterior vez. Hemos casi hablado todas las patologías asianóticas, ¿verdad? Lo que nos faltaba era el ductus independiente. En resumen, habíamos dicho que la mayoría de las patologías asianóticas, ventrículo único, perdón, CIA, CIB y el ductus principalmente, son patologías bien importantes, ¿no? Que van a ser cortocircuito ¿de dónde? De izquierda a derecha, porque las cámaras de izquierda tienen más presión y toda la cosa, ¿no? Entonces va a ser un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? De que la sangre va a pasar hacia el lado derecho, que va a ocasionar mayor flujo pulmonar, mayor clínica, y si esto se perpetúa o sea, es más severo, entonces ya afecta el pulmón y causa el derecho izquierdo. Entonces, ahora vamos a completar con el ductus, que es una patología bien frecuente en quienes, en prematuros. No saben cuántos ductus diagnosticados en el hospital. Y la mayoría del tratamiento se cierra, pero la mayoría es un poquito quirúrgico. Fuerte, como para que se escuchen todos, ¿ya? Vamos a... ¿Cuál era el orden? Definición, ¿qué más será? Radiología, cuadro clínico, examen físico y diagnóstico y tratamiento y pronóstico. Así, al punto, ¿ya? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo les voy a explicar un poco del ductus arterioso persistente. Arterioso persistente es una cardiopatía congénita asianógena de hiperflujo pulmonar. Esta principalmente se va a dar por una comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. En la vida intrauterina esto está comunicándolos, pero en la vida extrauterina debería de cerrarse. Para que esto pase hay una vasoconstricción, hay una isquemia y el proceso de cicatrización, que es la fibrosis, donde esto ya no sería el conducto arterioso, sería el ligamento arterioso. Pero en el caso del TAP hay una persistencia. Entonces, si bien sabemos que la circulación normal debería de ser de ventrículo izquierdo, pasa a la arteria aorta, circulación sistémica, venas cavas, del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, de las arterias pulmonares tienen intercambio, van a las venas pulmonares y a la aurícula izquierda. Eso sería lo normal. Pero en acá hay un cortocircuito que es de izquierda a derecha. La arteria aorta, por lo general. No estás confundiendo. La anterior vez hemos hecho diferente, ¿no ves? La arteria aorta, por lo general, maneja una presión de 100. Empezamos la circulación así. Hemos dicho que a la aurícula recoge la sangre venosa de la parte superior e inferior, las venas cavas, y va a la aurícula derecha. De la aurícula derecha tiene que pasar la sangre desoxigenada al ventrículo derecho mediante la válvula tricuspidia. Del ventrículo derecho mediante el tronco pulmonar o la arteria pulmonar va hacia los pulmones. En los pulmones se oxigena la sangre y una vez oxigenada la sangre vuelve a las aurículas de izquierda mediante las 4 venas pulmonares. Ya sangre oxigenada. De la sangre oxigenada de la aurícula izquierda baja al ventrículo izquierdo y va hacia la aorta y a circulación sistémica. Entonces, hemos dicho que la vía intrauterina, ¿qué pasa? Como no funcionan los pulmones, no tiene que irse a oxigenarse, ¿verdad? Entonces pasa directamente la sangre mediante el ductus hacia la circulación sistémica al ventrículo izquierdo directo. Ya no va a pasar a los pulmones mediante el ductus que está comunicando la arteria pulmonar con la arteria aorta. Ya no tiene que pasar a los pulmones, se va a desviar directo al ventrículo izquierdo, a la circulación sistémica. ¿Me entiendes? Eso es lo que está tratando de decir tu compañero. Ahora, esto tal vez se está confundiendo porque teóricamente aquí está la aorta y de aquí está saliendo el tronco pulmonar, y ahí tendría que haber una comunicación que es el ductus, el ductus arterioso. Entonces, normalmente cuando el bebé nace, al meter oxígeno, este ductus se cierra fisiológicamente, tendría que cerrarse a las 72 horas.
pues. ¿Por qué? Porque ya no tendría que desviarse sangre del ductus a la arteria, sino tendría que pasar a los pulmones, ¿me entienden? Ya no tendría que desviar este ductus sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta, sino se cierra y tiene que pasar a los pulmones y normalmente oxigenarse y hacer lo mismo que hemos dicho, ¿sí? Pero en casos patológicos, este ductus no se cierra, ¿no ven? No se cierra, nace la guaguita y sigue abierto. Entonces, ¿qué va a ocasionar en ese caso? ¿Qué va a ocasionar si sigue abierto? Va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Eso por qué? Porque la arteria aorta va a manejar una presión de 120-80 y la pulmonar va a manejar una de 30-15, ¿no? La 30 es histórica y 15. Por eso es un cortocircuito de izquierda a derecha. Prácticamente es como una comunicación entre dos arterias. Es lo mismo, si no se cierra, es como un conductito abierto que va a desviar sangre del lado izquierdo al lado derecho. Igualito va a ir a los pulmones, va a sobrecargar. Es lo mismo que hemos hablado en el anterior, solamente que en vez que ahora son las comunicaciones interauriculares o interventriculares, es el ductus, la presencia del ductus. Seguimos. Va a haber una dilatación de la arteria pulmonar, esto va a generar un aumento del volumen, el aumento del volumen va a ocasionar un hiperflujo pulmonar. Cuando llegue a las cavidades izquierdas, lo que va a provocar es de que haya un crecimiento de cavidades izquierdas. Eso principalmente en cuanto a la definición. El cuadro clínico va a ser ¿La etiología dijiste? La etiología, si bien no se sabe exactamente, está relacionado a los bebés prematuros, al bajo peso al nacer y que sea menor de 36 semanas y menor a 1500 gramos, ¿no? También está relacionado a infecciones como la rubiola congénita y también está relacionado, o hay más casos, según estudios, en las ciudades que están a mayor nivel del mar, como por ejemplo en La Paz. Principalmente en etiología. Normalmente, chicos, este ductus, por la presencia de oxígeno, cuando el bebé ya respira, el mismo oxígeno hace que se cierre, ¿ya? Normalmente tiene que estar en las primeras horas debería cerrarse, pero se da un chance hasta 72 horas. Si dentro de las 72 horas no se cierra, entonces ya se convierte patológico. ¿Por qué? Por eso ya el ductus arterioso persistente, porque continúa abierto. ¿Cuadro clínico? El cuadro clínico puede ser sintomático, pero también es asintomático. Y en gran mayoría los pacientes por lo general suelen ser asintomáticos. La clínica tampoco no es exacta, no es... o sea, es muy poco. Por ejemplo, pueden tener, lo que podemos ver es que tengan disnea, que tengan dificultad para respirar. Los neonatos en algunos momentos dejan de respirar, también es un signo que podemos ver. Y que esté fatigado, principalmente. Ahora, en algunos casos el cuadro clínico, chicos, este ductus persistente es característico de los neonatos, de los prematuros. Cuando está muy abierto y le repercute hemodinámicamente a la guaguita, entonces hay que hacer cirugía, que eso se hace al mes, 2 meses, 3 meses, si el paciente está compensado, ¿ya? Pero, sin embargo, por eso no vamos a ver ductus persistente abierto en edades más grandes, a los 6 meses, 1 año, 2 años, pero se supone que tiene que hacerse el tratamiento ya de nacimiento, ¿ya? Entonces, la clínica va a variar de acuerdo al tamaño o a la abertura del ductus. Si el ductus es pequeñito y hay una fuga de sangre donde no le repercute clínicamente, no hace esa desviación de sangre, no encharca los pulmones, nada, puede que se cierre solito o finalmente vive así. Pero si el ductus es muy grande, entonces sí requiere tratamiento primero farmacológico, luego recién quirúrgico. Entonces, la clínica va a variar de acuerdo al grado de apertura del ductus. Entonces, cuando decimos hemodinámicamente que está descompensando al bebé, ¿qué va a pasar? Al solo pensar de que está encharcando los pulmones, ¿qué va a hacer? Hipoxia, cianosis. En los neonatos, en los prematuritos, hacen porque secuestro de sangre, hacen enterocolitis, edema, mayor flujo pulmonar, no pueden salir del ventilador. O sea, es más complicado el manejo, ¿ya? Entonces, la clínica va a hacer eso. Como dijo la doctora, ¿no? En general esta cardiopatía es cianógena, pero puede ser cianógena en casos que ya sean más graves. Ya no habría un cortocircuito de izquierda a derecha, sino habría un cortocircuito de derecha a izquierda. Exacto, cuando es grave ya se vuelve cianótico, derecha a izquierda. Eso es lo que pasa que vamos a ver aquí, que ya no es cortocircuito de izquierda, va a ser derecha a izquierda, ¿ya? Y
se daría por la hipertensión pulmonar. Excelente. O sea, si hay mucho volumen pulmonar porque está secuestrando sangre, ya va a empezar a elevarse la presión. Entonces está apretando las arterias y hace que haya resistencia, o sea, hace que haya una hipertensión. Y al haber hipertensión, ¿qué no va a haber paso de sangre? Entonces va a haber menos flujo, o sea, menos irrigación, menos oxígeno, en otras palabras. ¿Ya? En cuanto al examen físico, lo que más nos va a ayudar es si bien podemos ver hacer la inspección, también lo que más nos va a ayudar es la auscultación, el cual va a tener un soplo que va a ser un soplo continuo, o que le llaman también en máquina de vapor. Este va a abarcar S1 y S2. En esta patología en específico es muy importante el soplo. Se han dado cuenta que nosotros no hemos dado mucho bola, ¿no es cierto? Lo de los soplos, así. En el CEIA un poco sí, tal vez, pero en este caso es pregunta de examen. ¿Qué tipo de soplo es en el ductus? Es, como su compañero ha dicho, continuo, generalmente es dependiendo. El soplo maquinario de Gibson, dicen, ¿no ves? Es muy fuerte. Exacto. Pero también va a depender del grado de apertura, ¿no? Sí. Y también los pulsos pueden estar muy notorios y el paciente va a tener taquicardia. Característica, pulsos saltones. Entonces, cuando un ductus está repercutiendo hemodinámicamente, el bebé va a estar taquicárdico, va a estar con pulsos saltones, va a estar con un soplo fuerte, requiriendo más oxígeno, requiriendo más ventilador, puede que haya acidosis, puede que si es mucho y ahí no hay mucha irrigación pulmonar, su diuresis baja, o sea, ya es más complicado. Entonces, he visto en mis ojos cómo han operado a chiquitos que están un mes en ventilador y no salen, tratamos de cerrarlo con fármacos, no da, entonces hay que operarlos. En ese caso, sí o sí es cirugía, porque si no les operamos, una complicación muy frecuente del ductus en prematuros que no se cierra es la enterocolitis. No hay buena irrigación abdominal y nunca les podemos alimentar y están tiempo en ayuno con un abdomen distendido, es porque el ductus está repercutiendo. ¿Sí? ¿Sigue? ¿Diagnóstico? En cuanto al diagnóstico, desde lo más básico, ¿no? La radiografía. En la radiografía de tórax, lo que nos podemos fijar primero es el corazón, el cual va a estar aumentado de tamaño en las cavidades izquierdas, entonces el índice cardiotorácico va a estar en neonatos, va a ser mayor a 0.6. Eso ya nos daría eso ya nos haría sospechar también el tronco pulmonar va a estar dilatado y el hiperflujo pulmonar, ¿no? Como en toda radiografía hay que medir el índice cardiotorácico y ver los pulmones, por eso decimos de flujo pulmonar aumentado, en este caso es de aumentado. Entonces, ¿cómo se vería una placa con flujo pulmonar aumentado? Más radiopaca la vasculatura. Más radioopaca, ¿qué decir? ¿Más blanco o negro? Blanco. Más blanco, radioopaca, exacto. Cuando eso es hiper y lo contrario, ¿no? Entonces, para eso le sirve la radiografía. ¿Qué más? Ahora, aparte también, el corte estándar es la ecocardiografía Doppler, ¿no? Que en ahí podemos ver no solo el tamaño del ducto, sino la dirección también, ¿no? La vasculatura, podemos lograr todo eso. Eso nos ayudaría a diagnosticar el dato. Y para seguimiento, porque una vez que ya se ha diagnosticado y se hace tratamiento, mediante eco también dicen, se está cerrado en vías de cierre, no se cerró, está más grande, o sea, para el seguimiento también nos sirve mucho el ecocardio, ¿no? Tratamiento. También, en el ecocardiograma se puede ver una onda T, la onda T. Y el tratamiento puede ser farmacológico, quirúrgico o por catéter. El tratamiento farmacológico es con inhibidores de la COX, que puede ser el ibuprofeno y la indometacina. El tratamiento consiste en 3 dosis. La indometacina se usa, ¿lo escribo? ¿O así, no? No, o sea, la indometacina ya está echado del mercado. Ahora lo que se usa es el ibuprofeno y el paracetamol, que son AINES, que en el exterior el más efectivo aparentemente es el ibuprofeno endovenoso, pero en el mercado ni en Bolivia no hay ibuprofeno endovenoso. Hay paracetamol endovenoso que no hace mucho tiempo ha llegado al mercado, hace unos 2 años. Todo era oral, pero ahora ya hay endovenoso. Entonces, inclusive les cuento que hemos hecho un estudio que estamos usando diclofenaco, medio que parece más tóxico, pero es igual un aire. Cuando no nos resulta el ibuprofeno, a veces un ciclo, otro ciclo, 3 ciclos, intentaremos con diclo, alguna vez nos ha dado. Y cuando no nos da siempre, sí. Sí, a lo que leí también, ¿no? Que
o a un tratamiento, ¿no?, por catéter guiado por la eco. El tratamiento quirúrgico no es nada difícil para los cirujanos cardiovasculares, inclusive hacen en la sala, ahí está el bebé, su incubadorita, cunita, van, abren su pechito un pedacito, simple clampea y ya está. O sea, no es nada complicado, pero sí puede haber sus complicaciones, ¿no? Secundarias. Este tema del ductus es muy bonito, que la mayoría, o sea, se relaciona con el CIA y con el CIA. ¿Alguna pregunta? Bonito este tema. ¿Cómo te llamas? Paul. ¿Paulo qué? Paul Yanapa. ¿Perdón? ¿Paulo Yanapa? Sí. Ya. Cardiopatías cianógenas. Bueno, les había dividido y se han debido dar cuenta que yo me he equivocado en escribir anterior en el pizarrón, ¿no es cierto? Entonces era al revés, era el con flujo pulmonar. Estas son las con flujo pulmonar alto y estas con las disminuidas, ¿no? Vamos a empezar con las altas. Aquí creo que estas son generalmente las más frecuentes. Aquí creo que hemos puesto transposición de grandes vasos. ¿Qué más? ¿Ventrículo único? Sí, creo, ¿no? ¿Qué más? Tronco arterioso no hemos puesto. Aquí nos toca transposición de grandes vasos. ¿A quién nos toca? ¿A quién? A Fisher Bolaños. ¿Qué es el Fisher? Ventrículo único. ¿Eso pusimos, verdad, chicos? Sí. No pusimos más. Pues dentro de estas patologías son varios, chicos, en realidad, pero se han dado cuenta que no vamos a poder abarcar tanta patología en 4 periodos. Entonces vamos a hacerlo los 2 principales. Transposición de grandes vasos, ni modo, no viene su compañero antes de ustedes repasar y leer. Claro, si alcanzamos al final de la clase conmigo vamos a dar la repasada, pero primero acabaremos lo programado y lo que están ustedes, ¿sí? Vamos a hablar del ventrículo único. Antes de eso, un pantallazo de las cardiopatías cianógenas. Bueno, es lo contrario. Desde ya, si es cianógeno, al nacimiento ya tiene que estar azul la boca. Y le ponen, por más que le pongan oxígeno al 100%, no sube. No sube. Entonces, ahí ustedes sospechan de alguna cardiopatía realmente cianógena. La más frecuente al nacer es la transposición de grandes vasos, que justo no está la persona. Y la más frecuente en edad pediátrica más grande, a los 6 meses al año, es la tetralogía de Fallot, las más frecuentes, ¿ya? Entonces, a diferencia de las acianógenas que eran de circuito de izquierda a derecha, en este caso esto va a ser de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que la sangre del... ¿Qué pone el dibujante? Que la sangre del lado derecho, que es venoso, desoxigenado, ¿verdad?, se va a mezclar con el lado izquierdo y por eso va a haber bastante cianosis. Hemos definido, ¿verdad?, que la parte derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho, es la sangre recogida desoxigenada, ¿verdad? Entonces, aquí va a haber un cortocircuito de derecha a izquierda, es decir, que se va a mezclar la sangre venosa desoxigenada con la sistémica, es por eso que van a dar toda esta clínica de cianosis, ¿ya? Evidentemente, los signos y los síntomas varían por edades, pero no va a ser lo mismo en neonatos que en edades más grandes, ¿no?, en niños o en adolescentes. ¿Cómo te llamas? Selene. Dale. Son 3 dibujos, ¿no? Pero me voy a tratar de hacerlo aquí otra vez. Bueno, primeramente yo voy a hacer lo que sería una de las patologías de la cardiopatía cianógena, que es con el flujo pulmonar alto, es el ventrículo único. Este ventrículo único es como su nombre, es un ventrículo único, de que en este caso o puede ser un ventrículo izquierdo, puede ser un ventrículo derecho. Tiene como entrada, doble entrada, una entrada común y una entrada única. Esto, más que todo aquí, va a haber la mezcla de lo que sería la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada. Entonces, ¿cómo va a estar el paciente? Al paciente lo vamos a ver cianótico. Entonces, como etiología, en etiología tenemos factores genéticos, factores ambientales, en lo que sería la parte de las alteraciones de las válvulas, los defectos estructurales. Bueno, los factores genéticos, en este caso yo investigué sobre el síndrome de Alagiles, que
es un paciente, queríamos la imagen, tiene una cara tipo triangular, una frente ancha. Este paciente va a estar cianótico, entonces este paciente tiene una alteración de lo que sería el JAK1, de lo que sería el brazo corto. Entonces es un gen alterado. También van a ser síndromes familiares, eso por parte de los factores genéticos. Lo que son los defectos estructurales, tenemos lo que sería la hipoplasia del ventrículo izquierdo o la hipoplasia del ventrículo derecho. También la atresia tricuspidia, es decir, la válvula tricuspide que está justamente en el lado derecho, ¿no? Que está comunicando lo que sería la aurícula derecha con el ventrículo derecho. En ese caso, no se va a formar esa válvula. Entonces, otras anomalías de las válvulas cardíacas es de que no van a permitir que exista la división de estos ventrículos, ya sea por defecto o por defectuosos o no funcionales. Están los factores ambientales, están lo que serían los virus, que sería la rubiola y el citomegalovirus durante el embarazo. Hay que tener mucho control en estos pacientes. En condiciones relacionadas, los defectos del septum, aurículo, ventrículo, entonces son cavidades que no se han desarrollado, entonces se ven como un solo ventrículo. En el cuadro clínico, ¿cómo le vamos a ver al paciente? Cianótico. Entonces, como está mezclada la sangre oxigenada y desoxigenada, primeramente va a llegar lo que sería la sangre desoxigenada, va a entrar a lo que sería, estas son las cavas, hay una comunicación en lo que serían los atrios, entonces la sangre entra y va a lo que sería a la parte del ventrículo izquierdo, pero va a haber hay este espacio, hay una comunicación, entonces esa sangre va a pasar al ventrículo derecho. Al pasar al ventrículo derecho, como no hay una comunicación, va a ir por esto que sería la válvula tricúspide, mediante la arteria pulmonar a lo que serían los pulmones. Va a haber un retorno y todo, pero ahí está la comunicación. Entonces el paciente va a tener hipoxia. Entonces el corazón, al tratar de compensar, el paciente va a estar taquicárdico. Entonces este paciente como complicación va a tener la insuficiencia cardíaca. A ver, tan solo el hecho de pensar que solo tiene un ventrículo ya es grave, ¿no, chicos? O sea, no tiene, dependiendo de cuál ventrículo es más grave. Les prometo que yo he visto morir como velita a los bebés. Me imagino que ni siquiera han llegado al diagnóstico. ¿Por qué? Porque no hay ecocardio, así, háganmelo ahorita, venga, así no hay, pues vienen ciertos horarios, doctor, no hay, digamos, como ha llamado 24 horas, ¿me entienden? Nos nace una guagua cianótico, le pones full ventilador, le pones todo y no sube su pinche saturación. Entonces, ¿qué sospechas en una cardiopatía? Que puede que sea una de estas que les lleva a la muerte en horas, a veces minutos, si tú le ves a su se apaga y se chinga, así, literal. Es porque son unas patologías complejas. Para si lograra vivir unas horas o días, tendría que haber sí o sí una comunicación, porque imagínense, si no hay una comunicación, una apertura, ¿por dónde va a circular la poca sangre que le está llegando al bebé? En este caso es una CIA, ¿verdad? En el ventrículo único. Entonces por ahí tiene que escapar la sangre, ¿para qué? Para que se mezcle, y ahorita vean los pulmones todo igual desoxigenado, ¿me entienden? Si no hubiera una CIA, peor. Entonces algunos bebés de que tienen una CIA grande, todavía sobreviven unas horas, días, hasta que tal vez podamos operar, pero hemos tenido diagnóstico con ventrículo único. Pero esta patología es altamente mortal en el sentido de que tiene mucha mortalidad, porque a veces ni logramos el diagnóstico y la cirugía es muy compleja, demasiado compleja. Ya no es como un agujerito que sí, como hemos hablado, esto ya es más complejo, ¿verdad? Entonces, si el CIA se cierra o de por sí nace con un CIA pequeñito, se muere de un ratito, ¿no? ¿Cuál sería el cuadro clínico? El cuadro clínico, el paciente va a estar con bajo peso, este paciente va a estar fatigado porque no va a poder alimentarse, entonces va a tener bajo peso. Como tiene la hipoxia, es decir, por esa sangre desoxigenada, no le va a llegar suficiente flujo sanguíneo a lo que sería al cerebro. Este paciente puede tener lo que sería el síncope. Este paciente en el desarrollo de manera física y de manera cognitiva no va a estar bien.
Entonces, la parte de lo que sería estos pacientes van a presentar edemas en las extremidades inferiores y en lo que sería en el abdomen. Entonces también, como estaba explicando, tiene taquicardia y síntomas respiratorios. Es decir, este paciente va a tener dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque hay baja la presión de lo que sería la presión pulmonar, la resistencia pulmonar, entonces va a haber más eyección de sangre. Entonces es como que esa sangre desoxigenada va a llegar, vuelve a retornar la misma sangre, ¿no? va a volver a retornar, sí, y este paciente va a estar taquinéico, va a estar cianótico. A lo que ella se está refiriendo es que yo un poco le estoy como que hablando más en neonatos de chiquititos, ¿verdad? Cuando se mueren, al diagnóstico, al nacer, todo eso. Pero en este caso ella está hablando de niños más grandes. Hay niños que sobreviven, dependiendo, como les digo, por eso es muy grande y pueden sobrevivir. En este caso, o niños que han tenido una primera cirugía, porque no es solo una cirugía, pueden necesitar hasta 3, hasta 4 cirugías. Entonces hay niños que sobreviven a la primera cirugía, pero con todo el riesgo de que se complique y se haga una insuficiencia cardíaca. Para eso hay que monitorizarlos, estar en el hospital constantemente, pero de hecho ya no les resuelve en la primera cirugía el caso, entonces igual sigue circulando sangre desoxigenada, por eso es que tienen dificultad para alimentarse, presentan disnea, edemas, taquicardia, todo eso, ya más o menos unos datos como de insuficiencia cardíaca, que vamos a llevar ahora también insuficiencia cardíaca, que toditas estas patologías, más del 80% de la insuficiencia cardíaca son de origen de cardiopatías congénitas. ¿Ya? Diagnósticos. Ecocardio, rayos, lo mismo. Sí, ecocardiograma es un gol estándar de oro en estos pacientes. En caso de que se necesitaría más estudios, estamos haciendo lo que sería el ecocardiograma transesofágico para estos pacientes. Y también, en este caso, sí, para abordar la cirugía se necesita una resonancia magnética, ¿no? En este caso. Tratamiento. El tratamiento, por los edemas y todo, estos pacientes necesitan lo que serían los inhibidores del ECA, los diuréticos, los que serían los betabloqueantes y los anticoagulantes. En realidad, todo un tratamiento de insuficiencia cardíaca que le ha tocado, vamos a hablar ahí más profundamente. Aquí estamos solo mencionando. Pronóstico, generalmente es malo. Sí o sí es cirugía. ¿Ya? Bueno, eso tenemos. ¿Quién estará fuera de transfusión de transfusión? ¿Quién era Fischer? No puedo hacer diferencia. El anterior se han quedado como B, no como, tampoco voy a exagerar, 10 pacientes, digo 10 niños también, digo 10 estudiantes, no se deja pasar. Perdón, con la pena, o sea, se están perjudicando, que tienen que venir puntual, chicos, por tratar de venir puntual. Nada, ahora, la mayoría de estas patologías con flujo pulmonar aumentado son estos. ¿Ya? Ahora estamos viendo solo uno. Aquí va a ser más interesante. Falot, ¿quién es Falot? Excelente. Dale. Einstein, más de acuerdo que estaba, ¿no? ¿Quién es Einstein? Y 2 solamente eran, ¿no? Ah, y atresia, tetralogía, Einstein y atresia trifosfida, ¿quién es? ¿Cómo te llamas? Eric, saca tu veneno. No creo que me muera si no estoy cerca de ti. Haz un cuadrado entre el ventrículo auricular. ¿Cuál era tu nombre? Selena Vargas. Selena, ¿no? ¿Cómo está Selena? La primera vez. Ah, no, es Morrison, no sé qué es Morrison, ¿no? Eric, te tienes que apurar. Aquí está. Selena. El Falot es tan lindo. Tiene 4 componentes, pero actualmente ya 5 componentes inclusive, de acuerdo a la fisiopatología, ¿no ve? Una de ellas, la más importante, la que causa más síntomas, ya lo hemos visto, que es la estenosis pulmonar. ¿Se acuerdan que hemos visto en la primera clase, no ve? Y dijimos, vamos a volver a repetir, porque es parte de la tetralogía de Falot. Está. No puedo explicar, ¿no? Claro, explicarnos. Lo vamos a entender porque se supone que ya da una vista a ustedes, ¿no? Primeramente vamos a hablar de tetralogía de Falot.
Es una cardiopatía congénita de origen, es cianótica, tiene el flujo pulmonar, puede estar normal o disminuido. Está caracterizado por tener 4 defectos. Primeramente, tiene comunicación interventricular, la comunicación interventricular. Luego tiene estenosis de la arteria pulmonar. Excelente, ¿qué más? Tiene luego superposición de aorta. Ya, o acabalgamiento de la aorta, ¿no? Ya. Y Está bien. ¿Y? tiene hipertrofia del ventrículo derecho. Derecho. Listo. Eh, ¿sabes? La etiología, para empezar, la etiología es de causa, no se sabe muy bien la causa, pero dicen que la mano de las causas puede ser cuando hay antecedentes en la familia, cuando antecedentes de infecciones de la madre, luego también cuando el niño tiene síndrome de Down. Ya. Eso. Ya. ¿Qué más? Cuadro clínico. Etiología. ¿Ese era? Sí, a ver. Cuadro clínico. No, pero a ver, explícanos algo tu dibujo. A ver, ¿a qué se refiere con acabalgamiento de la aorta? Acabalgamiento de la aorta es cuando, digamos, la aorta sale normalmente del ventrículo izquierdo. Ya. Pero en la tetralogía de Fallot es cuando se encuentran entre los dos, entre el ventrículo y entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Claro, pero más para el ventrículo derecho, ¿no ve? Incluso invade parte de la salida del tronco pulmonar, ¿verdad? Es muy característico que tenga cianosis porque está con sangre desoxigenada. ¿Cómo está con sangre? Viene pues de las cavas, viene hacia la aurícula derecha. Ya, de ahí baja al ventrículo derecho. Y como hay una comunicación, se va. Y también logra haber estenosis de la arteria pulmonar y por eso, o con la fuerza que lo quiere empujar, también puede haber hipertrofia del ventrículo derecho. Una vez que viene aquí la sangre va hacia los pulmones, porque va la sangre a los pulmones, retorna aquí y baja a la izquierda. Pero como a la izquierda no está bien implantado la aorta, lo que pasa es que se va, la sangre prácticamente con la comunicación interventricular que tiene, se va hacia el otro lado y se mezcla ahí la sangre, ¿verdad? Entonces, como el acabalgamiento de la aorta está en otra posición prácticamente la sangre de la aorta, ahí es donde se mezcla la sangre, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la estenosis pulmonar? Es una agravante, ¿verdad? Sí. Como no puede pasar, digamos, la sangre, se retiene y eso hace que el ventrículo también crezca, que se vuelva hipertrófico. Está bien, pero esa estenosis pulmonar que hemos dicho es muy importante, porque si no va a haber, prácticamente no va a haber mucha salida de sangre a los ventrículos, a los pulmones, mediante la arteria pulmonar a los pulmones, ¿qué va a haber? Por eso está el flujo pulmonar normal o disminuido. ¿Qué quiere decir? Que no está llegando sangre, o sea, buen flujo sanguíneo por la estenosis pulmonar. Entonces, el componente más importante para que un niño haga clínica dependiendo de esto es la estenosis pulmonar. Si la estenosis pulmonar es severa, como hemos dicho en otra clase, entonces el niño va a estar más cianótico, no va a haber hematosis, no va a haber flujo sanguíneo. Ahí en la placa ya van a ver datos de hipoflujo pulmonar o flujo pulmonar disminuido. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, el cuadro clínico lo más notorio es, digamos, la cianosis que tiene el paciente. Ya en el examen físico ya podrías ver, digamos, el soplo sistólico. Ya. Tiene el soplo sistólico. Cuando ya son más viejitos podría tener atropatías. Y obviamente la cianosis. Ya. Para el diagnóstico se puede hacer por eco, por electro y por radiografía. En el electro podrías ver, digamos, que hay inclinación hacia la derecha. Ya, por la hipertrofia. Sí. Ya. Y en la radiografía se puede ver comúnmente el signo de la bota. Sí, o el zapato sueco. El
el zapato, Ya. los signos de la boca. ¿Ya? Para el tratamiento, si nace, digamos, si se está muy cianótico, se podría dar, digamos, a un recién nacido prostaglandina C para mantener dilatado el conducto. El ductus, El ya. ducto sanguinoso. Ya, ahora, ustedes dirán, pero si es tan grave y está cianótico, ¿cómo es que el niño llega? Porque les operan recién a partir de los 6 meses, hasta el año todavía recién les operan. ¿Cómo es que llegan a esa edad? Gracias al ductus. A ver, entonces el ductus ayuda a que haya. Normalmente dijimos que esto es un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, el ductus trata de vencer eso y con su ocasión hemos dicho un cortocircuito de izquierda a derecha, el ductus. Entonces, trata de compensar, pero para eso, ¿qué tendría que haber? El ductus abierto. Entonces, esto se considera una patología ductus dependiente. Si se cierra el ductus, no va a haber por dónde pase sangre y ya estamos, chao, se muere. Pero para eso lo que dice su compañero, se usan las prostaglandinas. Al contrario de lo que nosotros usamos para que se cierre el ductus, los AINES, hay medicamentos para que mantengamos abierto. En este caso, para que el bebé viva. ¿Por qué? Porque tiene una cardiopatía compleja. En este caso sí se usan las prostaglandinas E1, que es lo mismo que usan para ocasionar la dilatación cervical, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué se llama? De forma comercial, el Citotec, misoprostol, es lo mismo. Pero lamentablemente, chicos, a ver, nace la guagua con tecnología de Fallot, pero su ductus está dependiente. Ahora, ¿qué hacemos? No hay que cerrar. Para empezar, no hay que darle mucho oxígeno. ¿Se acuerdan que les dije? Una vez que nace la guaguita y mete oxígeno, hace de que lo cierre el ductus. En este caso, no hay que darle mucho oxígeno, porque si le damos oxígeno, lo vamos a cerrar y le desvamos. Más bien, en este caso, hay que mantener abierto el ductus. ¿Cuál es el otro tratamiento? Prostaglandinas, que en todas partes del mundo, no sé si en todas partes del mundo, en otros hospitales que hay prostaglandinas endovenosas. En Bolivia no hay endovenosa, entonces otro bebé que se te paga como venir. Resulta que es dependiente y tú se está pagando. Mientras en otros lados, ni bien al minuto que nace, ya les están conectando su prostaglandina endovenoso y hacen que el ductus esté abierto. Inclusive mientras están chorreando, ya están llevándole el helicóptero al bebé y ya están operando en un centro cardiovascular. Aquí ni helicóptero, ni prostaglandinas tenemos. Ahora ven por qué la mortalidad es tan alta en un país en vías de desarrollo como nosotros. O sea, hasta por ahí llegamos, podríamos diagnosticar ya, pero después. Entonces, a eso se refería el tratamiento. Si es que es ductus dependiente, se usa las prostaglandinas a una dosis. No es obligación saber, pero es bien compleja de calcular todo eso, ¿ya? ¿Qué más? También se puede hacer una derivación de ano, creo que se llama, que conecta la arteria pulmonar con la vena, con la subclavia derecha. Eso es cuando ya se cerró el ductus. Si se está a punto de cerrar, van y hacen una conexión a la subclavia, en vez de la arteria pulmonar a la aorta que conecta el ductus, entonces podría desviarse la sangre por ese lado. O sea, hacen conexiones, ¿sí? Es un poco complejo en cuanto al tratamiento, todo eso, pero ustedes tienen que saber lo básico, porque tal vez cuando sean cardiólogos van a estudiar a profundidad, pero tienen que saber esto. De hecho, ya preguntan los 4 y por qué cada uno, ¿no es cierto? La clínica va a variar de acuerdo a lo que se presente el bebé, si está en terapia o no es. Si hay niños de que se compensan y que se puede hacer la corrección a los 6 meses, al año, se hace un seguimiento en ese tiempo. ¿Qué necesita? IECAS, diuréticos, se va controlando eso hasta antes de la cirugía. Los cirujanos lo que esperan es tratar de operar mientras más grande sea el chico, o sea, mientras más pese, mientras más grande. Pero si está en riesgo su vida, a veces tienen que entrar nomás, ¿sí? Ya no hemos hecho tratamiento, ya dicho, bueno, ya, y pronóstico. Después de la cirugía, el pronóstico generalmente es bueno, pero mientras no tenga cirugía, la supervivencia es bastante baja. Bueno, ¿está bien? ¿Qué le toca a Excel? ¿Cuál es tu nombre? Eric.
que es la anomalía de Einstein. Les comento que hace como unos 3 meses hemos tenido un caso clínico súper leve. Era un Einstein que también son en grados, era el peor grado de Einstein que teníamos. Lamentablemente le han operado porque los papás tenían plata, pero igual es que era muy severo. Entonces hemos hecho un ateneo con ginecobstetricia, con materno-fetal, todo. Muy lindo el caso, la residente ha presentado y ahí se me quedaba grabado siempre la Einstein. Entonces, de acuerdo al grado que tengo, si es muy severo, entonces es muy complejo la cirugía, porque necesitan inclusive hasta 2 o 3 cirugías. Igual es una cardiopatía cianógena, donde se mezcla la sangre oxigenada con esa oxigenada y de ahí viene toda la clínica. ¿Ya? Nos va a explicar. ¿Cómo es tu nombre? Helen, dale, fuerte. Ya, lo que es la anomalía de Einstein. Esta es una cardiopatía congénita de tipo cianótica que va a estar asociada a la hipertrofia del ventrículo derecho con una disminución del flujo pulmonar. Esta se va a deber a que hay un desplazamiento inferior de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. ¿Ya? O sea, no se va a implantar normalmente en una posición normal. Se va a implantar un poco más bajo y se va a notar la aurícula derecha mucho más grande que el ventrículo derecho. ¿Ya? Este defecto se va a deber a un fallo en el proceso normal de separación, en la cual la válvula se va a separar del miocardio y en este proceso la cúspide anterior de la válvula va a quedar adherida al anillo valvular y los otros velos van a quedar adheridos a la pared del ventrículo. ¿Ya? De este modo... es como si tuviera que estar aquí como una válvula, como una puertita entre que va abriendo, cerrando aquí, ¿verdad? Estas válvulas lo que es que se va a implantar de forma diferente a la pared o al inicio del tronco pulmonar, entonces no va a cumplir como si la función de apertura, sino va a estar, aparte que está implantado muy bajo, implantado en otros lugares, ¿me entienden? ¿Han entendido? ¿No? Ya. De este modo el ventrículo va a estar dividido por 2. La primera parte va a ser una zona de paredes delgadas que va a estar articulada con la aurícula y la otra zona va a estar de miocardio normal. Esto se va a producir, pues lógicamente va a producir una regurgitación a la aurícula derecha que posteriormente va a producir el aumento del tamaño de la aurícula. ¿Ya? Esta patología congénita no tiene una causa definida, pero se ha llegado a detectar a factores ambientales tales como el uso de las benzodiazepinas y la exposición a las sustancias de barnizado durante el embarazo. En lo que es el cuadro clínico... Antes de eso, ¿por qué es de flujo pulmonar disminuido? Porque como va a estar la regurgitación, él no va a poder cumplir todo el procedimiento, entonces la sangre va a quedar, acá en la aurícula va a estar la mezcla de la sangre oxigenada la mezcla de la sangre, si no me equivoco, y... No, o sea, sabemos que aquí llega la sangre, o sea, prácticamente ni siquiera va a llegar a mucho allá, porque llega la sangre desoxigenada aquí, tendría que pasar la misma sangre desoxigenada al ventrículo derecho para ir hacia los pulmones, pero como hay regurgitación, no va a pasar la cantidad de sangre normal a los pulmones para que se oxigene. En ese caso, ¿qué va a haber? Flujo pulmonar disminuido y más cianosis. ¿Sí? Ahora, puede que sea, no, porque hay grados, ¿verdad? Seguramente nos vas a mencionar los grados. Si es leve, entonces va a haber nomás un buen paso hacia los pulmones y toda la circulación que hemos hablado. Pero si es que no, y es muy grande el defecto, entonces prácticamente se va a encharcar aquí tratando de, va a haber hipertrofia derecha, todo lo que es la parte derecha. Por eso, ¿ya? Ya. En lo que es el cuadro clínico, más que nada el paciente va a presentar lo que es cansancio, palpitaciones secundarias a la arritmia, que ya como compensación va a haber cianosis y policitemia, que esta se va a deber al cortocircuito de derecha a izquierda, tal como lo mencionó usted, y va a haber cardiomegalia e hipoplasia pulmonar. La hipoplasia pulmonar va a ser una de la clínica más grave que se va a presentar, ya que como va a haber el aumento de la aurícula, va a comprimir lo que es el pulmón y se va a producir lo que es la hipoplasia. ¿Por qué el circuito de derecha a izquierda? A ver, si hemos dicho, es que esto ya es por volumen, no por presión. Hemos dicho, si en el izquierdo hay bastante presión,
Y por eso en las cámaras izquierdas hay bastante presión y por eso como que hemos dicho que se va al otro lado y va hacia los pulmones, ¿verdad? Eso se entiende. En el lado derecho va a haber, ¿por qué? Justamente porque no hay buenas, en este caso de los pulmones derechos, ¿por qué? Porque como hay más flujo aumentado aquí, entonces va a ganar la resistencia y se va a ir al otro lado, ¿sí? Al lado izquierdo, entonces va a haber un circuito de derecha a izquierda, mediante, obviamente aquí también tiene que estar acompañado por un CIB, un CIA, que tendría que estar abierto para que también haya paso al lado izquierdo, ¿ya? En lo que es el examen físico, en lo que es el cuadro clínico, todo va dependiendo según el grado de desplazamiento de la válvula. ¿Ya? ¿Estudiaste o pudiste ver los grados? Los grados no, pero sí están como en lo que es el tratamiento. Generalmente hay 4 grados, es clásico, si van a leer ustedes, vean ese de Carpentier, seguramente van a repasar cuando estén leyendo el tema, y de acuerdo a la severidad del grado, entonces los síntomas igual es, entonces cuando ella está mencionando, su compañera está mencionando de que va a haber cianosis en niños, entonces puede que sea leve el defecto y que se pueda corregir, pero como les digo, yo he visto hace unos meses un bebé que recién tenía así días de vida, que ha llegado, se le ha compensado para llegar a la cirugía, pero se ha complicado la cirugía, era tan severo que ha vivido días y pese a la cirugía ha fallecido. Entonces, mucho va a depender del grado de la anomalía de las válvulas. ¿Qué más? En el examen físico, en lo que es la inspección, se va a ver al paciente cianótico. En lo que es la ocultación, se va a poder escuchar un soplo holosistólico en el tórax izquierdo y un soplo diastólico en el borde external izquierdo. ¿Ya? Que se puede confundir también con el roce pericárdico. ¿Ya? En lo que es el diagnóstico, aquí se va a poder utilizar lo que es el electrocardiograma, la ecocardiografía, el ecodoppler y la radiografía de tórax. En lo que es la radiografía de tórax se va a ver que en la cardiomegalia, por el aumento de la aurícula, se va a presentar en forma de caja, y en lo que es el ecocardiograma, esto nos va a ayudar a lo que es ver el grado de desplazamiento de la válvula. En el ecodoppler, esto nos va a ayudar con lo que es a definir el grado de insuficiencia tricúspidea. Y por último tenemos el cateterismo cardíaco, que no se utiliza bastante, pero nos va a ayudar a lo que es confirmar el aumento de la aurícula derecha, el aumento de tamaño, y si hay anomalías de la válvula tricúspidea, y el cortocircuito de derecha-izquierda. En lo que es el tratamiento, se va a tener un tratamiento. Una cosa que quiero mencionar es que la mayoría de las patologías congénitas que no hacemos generalmente nosotros, electro, sí está dentro de los exámenes complementarios, pero el gold estándar es que la eco, pues como ya tenemos eco, ya se diagnosticó, entonces sí, para complementar en algunos casos hacemos. En este caso sí, me acuerdo que en el caso clínico que hicimos, todo bien, y no habíamos hecho electro. Está indicado, y ¿dónde está el electro? No hicimos en su momento, en su momento electro, porque te ayuda al diagnóstico. Evidentemente esto es más como que tema de especialidad, ¿no? El cardiólogo pues mide en la ecocardio, mide muchos parámetros, tiene el grado del FEB, mide muchas cosas, el grado del flujo, tiene sus parámetros en cuanto a medición, todo eso, que generalmente eso ya es más de especialidad. Por eso cuando ya hay una cardiopatía, ya sospecha o algo, directamente al cardiólogo, así, pero clínicamente nosotros tenemos que saber sospechar en quiénes pueden presentar. Y lo que les comenté, hay patologías que ni siquiera nos mandan como cardiopatía y diagnosticamos así como que a la chunte nomás, así. A ver, haremos por ahí hipertensión pulmonar y resulta que no es cardiopatía. Entonces muchas de las veces ni siquiera digamos nosotros tratamos de diagnosticar, pero para eso sirve el tamiz cardiológico. ¿Alguna vez han escuchado el tamiz cardiológico? Ahora les voy a contar. Lo que es el tratamiento, va a tener tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Como el paciente va a estar cianótico, hay que realizar la oxigenoterapia, las prostaglandinas, que esto es para mantener el ducto arterioso abierto, y se puede ocupar la digoxina, que es para tratar lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. En el tratamiento quirúrgico... Antes de eso, si se han dado cuenta, es necesaria la presencia del ductus para que contrarreste ese cortocircuito de derecha a izquierda, más bien haga el ductus de izquierda a derecha, porque eso hemos dicho que es el ductus, ¿verdad? De izquierda a derecha.
Si no hay ductus por donde pase, entonces igual pronóstico malo. Entonces tenemos que tratar de... Hay bebés, va a depender mucho, hay bebés que nacen con ductus bien abiertos, que por eso resisten días, llegan a la cirugía, todo. Pero hay bebés que nacen con ductus pequeñito o en cierre. Otra cosa que me olvidaba comentarle, a nada, ¿saben qué usamos? Misoprostol bioral. Las tabletitas, lo molemos, lo diluimos y a una dosis indicada le damos por sonda orogástrica cada 2 horas, 4 horas, 6 horas. No está científicamente comprobado, nada, pero a nada, sí, a ver si aguanta el bebé, a ver si hace efecto, tampoco está comprobado de que haga totalmente efecto, pero nosotros lo hacemos porque no tenemos de otro. La prostaglandina no vale tampoco tan caro, pero no sé por qué una empresa farmacéutica o se dedica a traer, importar, no lo sé, la verdad. Tampoco es tan frecuente, o sea, se han dado cuenta cuántos, creo que ninguno de ustedes han hecho la presentación, la frecuencia, ¿no? La incidencia, todo eso, pero es súper raro las cardiopatías, quizás por eso, pero en otros lados lo tienen. Me acuerdo que este último había un bebé igual, que era ductus dependiente, que el papá igual muy dedicado, él H3 de Argentina. H3 de Argentina, estábamos queriendo chorrar, ni 12 horas estábamos chorrando, justo en mi guardia pasada. El ventilador ha fallado, se ha obstruido, no sé qué, no ha muerto por la cardiopatía, se ha muerto por falla del ventilador. Horas antes que el papá haga H3 de Argentina, ha hecho maromas y piruetas, ha gastado lo que sea, pero ha conseguido prostaglandinas con el afán, o sea, con la esperanza de que lo opere. Si llega a la cirugía, le compensamos, mantenemos el ductus abierto, usamos vasoactivos, todo lo que se usa para compensar a un bebé y llega a la cirugía, entonces podemos darle chance a que viva unos días y tratar de ver, ¿no? Entonces, como les comenté, hay una fundación que ayuda, pero no todo. Entonces, los papás tienen que dar un monto, inclusive el papá había conseguido, todo así, bien esperanzados los papás. Hay unos papás que no tengo plata, si me garantizan que va a vivir, recién doy, y si no, no. Sí. Otros consiguen, hacen lo que sea, pero lamentablemente en la parte cardiológica, peor en estas cardiopatías cianógenas que necesitan cirugía, estamos bien atrasados. Bien atrasados estamos en cuanto a Argentina, nomás que como les digo que es más cerca que aquí, o sea, tiene más cosas. El Garra, que es un super hospital de cirugía, ¿verdad? Tiene un servicio de cardiovascular bien equipado y donde tú, con seguridad, tú llevas a la guagua y no fallan en sus cirugías. Aquí a veces llegan a las cirugías y a veces la misma cirugía les chinga, o sea, les falla algo, se complica, siempre pasa algo. Alguno que otro sale, alguno que otro no, alguno que otro, y la mayoría no llegan a la cirugía. Este bebé, no sé si se comenta la anterior semana, hay un bebé con coartación de la aorta severa. Tenía que operarse, yo pensé que cuando iba a Metroguardia iba a fallecer, cuando sigue ahí necesita una angiografía. Entonces estaban viendo de tratar de ver, o sea, es triste la historia, pero ni siquiera tenemos todos los métodos diagnósticos. No solamente es un rayo, es un ecocardio, listo, no. Este bebé necesita una angiografía para ver justamente cómo van a abordar la cirugía, ¿no es cierto? Contrastada, porque tienen que dibujar todas las arterias, ¿verdad? Entonces no solamente es hasta ahí, muchas de las veces nuestras limitaciones es mucho, chicos, pero no significa que no tengamos que saber, o sea, prácticamente ese conocimiento general de las cardiopatías tiene que tener. ¿Ya? El pronóstico, en lo que es el tratamiento quirúrgico, vamos a tener lo que es la derivación de Glenn, que nos va a ayudar a mejorar la oxigenación, que es un conducto entre la vena cava superior y la arteria pulmonar derecha. Exacto, o sea, buscan otras vías para que circule la sangre. Entonces hacen una derivación, quiere decir que hacen como una unión entre en este caso, la vena cava superior y el ventro derecho, ¿no? Entonces, nada, este caso es bonito y les diré, en este tiempo que trabajo en la maternidad y veo estas cardiopatías, parecería que no, ¿cómo puedo aparecer? Y ahora se diagnostica más, ¿ya? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Helen. ¿A quién le toca? ¿Qué hora es? Y 25. No sé si queremos escuchar. A ver, dale, rápido. Porque lo que tenemos que enfocarnos y algo muy bonito es la insuficiencia cardíaca. ¿Quién le toca? Díganme que está aquí, excelente. Porque prácticamente la mayoría de las cardiopatías que llegan o que sobreviven van a insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Bueno, atresia de cuspide te tocó, ¿no? Sí.
está dentro del flujo pulmonar disminuye, ¿no? Me voy a explicar por qué. Aquí falta uno muy importante que es el retorno anómalo de las 4 venas pulmonares, que también hemos tenido. Entonces, no es tan frecuente, pero sí me voy a colocar aquí. En realidad son varias. Estamos viendo las más o menos más importantes, ¿ya? Dale. Ya. En cuanto a la atresia tricuspidia, es una cardiopatía cianógena con flujo pulmonar disminuido y con hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ya? En este lo que va a pasar es que todo el retorno venoso que llega hacia la aurícula... Ya, pero primero, ¿qué es atresia tricuspidia? O sea, va a haber la válvula tricúspide va a estar como que tapada, no va... ¿Qué es atresia para empezar? ¿Qué es atresia? ¿Qué es atresia? Atresia, hipoplasia, prácticamente que no se ha formado. ¿No ven? O sea, atresia quiere decir que prácticamente no hay, debe haber vestigios nomás, entonces no se ha formado completamente o definitivamente no se ha formado la atresia, ¿ya? Tricuspidia, entonces estamos hablando de las válvulas, tricuspidia que es del lado derecho. Aquí estamos hablando de lo mismo de la anomalía de Einstein. La anomalía de Einstein hay las válvulas, solo que se implantan más abajo o anormalmente, dijimos. En este caso, la atresia tricuspidia es que prácticamente no existiera. ¿Sí? Dale. Ya, entonces lo que pasa, como no ¿Qué es existe ese es el ventrículo derecho. ¿Ya? Que ahorita voy a explicar porque en caso... en la atresia tricuspidia, entonces como la sangre desoxigenada no pasa al ventrículo derecho, lo que ocurre es que esta sangre va a pasar a la aurícula izquierda mediante lo que es el foramen oval. ¿Ya? De acá la sangre llega a la aurícula izquierda y esta sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a pasar al ventrículo derecho a través de una comunicación interventricular. En este caso también hay que... ¿Y cómo va el pulmón B? por el ventrículo derecho. Pero en este caso está como que más no tiene mucha... O sea, más Se hipoplasia. supone que la sangre acumulada que se ha recogido de la aurícula derecha tendría que pasar al ventrículo derecho. Pero prácticamente las válvulas es como una puerta, ¿no? Puerta cerrada. Entonces, aquí la sangre no es que diríamos, ay, pero si está aquí lleno y no hay válvula, tendría que bajarse, diríamos, ¿no? No, porque generalmente la sangre se mueve mediante presiones. Entonces, si aquí está presionando por más cantidad de sangre, va a buscar un escape de salida. En este caso va a buscar el foramen oval, ¿no ve? Del foramen oval, ¿qué va a venir? Acá. Va a aumentar la cantidad de sangre, va a bajar al ventrículo derecho, y del ventrículo izquierdo, sí hay otro escape, que es la comunicación inventricular. Prácticamente es cianógeno, ¿por qué? Porque la sangre desoxigenada pasa hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo. Porque teóricamente es cianógeno porque se mezcla. Sabemos que se está mezclando. Entonces, ¿por qué sería el flujo pulmonar disminuido? Porque el ventrículo derecho no tiene la fuerza igual para enviar. O sea, todo el trabajo lo está haciendo el ventrículo izquierdo prácticamente. Claro, o sea, como no hay retorno a este lado, entonces no va a llegar a los pulmones normalmente la sangre, porque no hay, prácticamente no hay poca sangre que está escapando del ventrículo izquierdo al derecho. Entonces más va a mezclarse la sangre y va a retornar a la sistémica, pero desoxigenada, porque no está llegando bien hacia los pulmones. ¿Entienden? ¿Sí? O sea, a ver, si no haces entender más, ¿verdad? ¿Sigo explicando eso o bueno? No, ya. Para este caso sí o sí tiene que haber comunicaciones, ¿vale? El oval y en este caso la comunicación interventricular, ¿no? Ya. El caso es de que esta atresia tricuspidia, tan solo de estar en el lado derecho, ya dice, escucha, hay una alteración del lado derecho, no va a haber buena sangre hacia los pulmones, y por eso el flujo pulmonar disminuir. Se va a mezclar la sangre porque no está pasando con el sistémico, ¿sí? En resumen, esto tiene que saber de lo que... Ya. La etiología es variable, todavía no se sabe cuál es, pero puede ser por causas genéticas, familiares, y también puede ser por causas químicas que estaba leyendo.
Ya. Y también en cuanto a las manifestaciones clínicas, se va a presentar la cianosis al nacimiento, pero esta va a depender mucho de lo que es el grado de comunicación interventricular. Mientras más grande sea la comunicación interventricular, va a haber menos cianosis, y mientras más pequeña sea, entonces va a haber más cianosis. ¿Por qué? Porque no va a llegar Porque no llega mucha sangre al ventrículo derecho. Y del derecho no va a los No, pulmones a oxigenarse y va a haber más cianosis, ¿sí? También se va a escuchar lo que es un soplo holosistólico, y también se puede presentar lo que es un impulso apical en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Eso en cuanto a las manifestaciones clínicas. También los pulsos de los miembros inferiores van a estar disminuidos. En cuanto al diagnóstico, podemos tener que vamos a hacer un electrocardiograma donde vamos a encontrar el eje cardíaco del lado de la izquierda con una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Una ecocardiografía bidireccional que nos va a mostrar que hay una membrana fibromuscular en vez de una válvula tricúspide. Es prácticamente una membrana, un vestigio, digamos, ¿no? ¿Y por qué se hipertrofia el ventrículo izquierdo? Por el trabajo que está haciendo, o sea, está expulsando toda la sangre al flujo sistémico y también... Porque hemos dicho que esta sangre, como no está bajando aquí por la presión que está pasando por el foramen oval al ventrículo derecho, digo a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda aquí, entonces está trabajando más el ventrículo izquierdo que el lado derecho, porque por eso es el pulmonar disminuido. ¿Ya? ¿Qué más? El examen físico de acuerdo a esto, ¿no? Al grado, todo el día hemos hablado que es la mayoría, los síntomas, todo es la mayoría, igual casi de las cianóticas. El diagnóstico, ecocardio, rayos, electro, todo. ¿Tratamiento? El tratamiento se puede hacer con prostaglandinas, pero en este caso no tenemos, entonces igual se puede hacer quirúrgico. Tenemos dos, que es que podemos hacer lo que es la unión de la vena cava superior con la arteria pulmonar. Y también se puede hacer la unión de la vena cava o la anastomosis de la vena cava inferior con la arteria pulmonar, para así disminuir lo que es la presión que tiene el ventrículo izquierdo y que la sangre fluya directamente hacia los pulmones. Excelente. Lo que sí quiero recomendar, no todas las patologías son ductus dependientes. ¿Ya? Algunos nacen cerrados en ductus y buscan otro escape, como el de la CIB o foramen oval. Pero en el caso de que haya el ductus, entonces muchas de las veces escapa por ahí la sangre y por eso vive más tiempo. Es lo mismo, va a ser dependiendo de lo que se encuentre en el ecocardio. Si hay ductus, es ductus dependiendo porque por ahí está el flujo, por eso mira el ecocardio. Si está cerrado, no, te cuento que entonces por el CIB estás así, entonces de acuerdo a eso, ¿ya? ¿Pronóstico? Va dependiendo según el grado de la tricúspide, o sea, también el grado de la comunicación interventricular. Y también la capacidad de cirujano, diría yo, porque hemos tenido pacientes que han entrado a cirugía y en vez de ayudarles, y les ha eternizado con el ventilador, que resulta que había hecho un punto aquí, que dehiscencia aquí, que sangrando aquí, que ahora en vez de que está la estenosis aquí, ahora está aquí, o sea, entonces yo creo que también mucho es la experiencia, ¿no? Miren, yo tengo un alumno, bueno, que también era docente yo de anatomía y fisio, anatomía me encantaba. Era uno de mis mejores alumnitos. Él ahora es cirujano cardiovascular y se ha especializado en cardiopatías congénitas. Lamentablemente por temas políticos y burocráticos no ha podido conseguir irme acá y se va a Santa Cruz. Y ya está triunfando full. O sea, entonces digo, les veo a ustedes y digo, aquí estamos hablando de cosas simples y de aquí a unos años, doctora, soy cirujana, tal, así lo van a hacer. Pero para eso tienen que estudiar. Tienen que saber, por lo menos lo básico, demuestren que sepan ya, chicos, que pasen, que estudien. No traten de pasar así raspando por esto, por lo otro más. Ahora, digo, ¿qué es? Insuficiencia cardíaca. Ese tema es muy lindo. Como les comentaba al principio, chicos, de la insuficiencia cardíaca en general en pediatría, más del 80 o 82% corresponde a una cardiopatía congénita ya de base. O sea, que el paciente ya haya tenido de base, que tenga, generalmente son CIA, CIB, ductus no tanto porque les dije de la tetralogía, que llegan, digamos, a edades más grandes. Entonces,
Y el otro porcentaje son todas las miocardiopatías que hemos visto, de otra etiología. Pero eso no quiere decir que una sepsis, por ejemplo, cause una insuficiencia cardíaca. Puede ocasionar una sepsis, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me tocó exponer sobre lo que es la insuficiencia cardíaca. Yo voy a hablar sobre la insuficiencia cardíaca recién nacidos. Bueno, primero la definición de insuficiencia cardíaca. Según la AHA, la definición de la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico el cual va a ser un resultado de una alteración anatómica, estructural o fisiológica del corazón. Como sabemos, síndrome significa conjunto de signos y síntomas que ya lo vamos a ir viendo por toda la clínica. Entonces, esto va a alterar en lo que es la capacidad del corazón de tener una buena eyección o un buen llenado, ¿ya? En español, o sea, básicamente es que el corazón no puede cumplir su función adecuada, o sea, no puede, la función principal del corazón es bombear la sangre hacia la circulación, hacia todos los órganos que tenemos y los tejidos. Entonces, este corazón es incapaz de cumplir esa función, no lo hace de la manera adecuada. en otras palabras, es una falla como bomba, ¿verdad? E impide que haya una circulación o una irrigación normal hacia todo el cuerpo. De diferentes causas tenemos la solución, ¿no? Exacto. A mí me gustaría hablar sobre la fisiología y sobre la fisiopatología de esta enfermedad, porque yo considero que es importante que ustedes lo sepan. Para el tratamiento también sirve bastante, ¿verdad? Bueno, para empezar en la fisiología, sí, hablando rápidamente, sabemos nosotros que tenemos la función del corazón es la de bombear sangre para perfundir lo que son los órganos y que les lleguen los nutrientes y los oxígenos a través de la sangre, ¿no? Entonces, en la fisiología, nosotros tenemos algo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, ¿qué es? Es todo lo que pasa de latido a latido dentro del corazón. Entonces, en el ciclo cardíaco vamos a tener diferentes, ¿cómo se diría? Diferentes partes, por así decirlo, que se van a dividir en 6, ¿ya? Entonces van a ser, primero va a venir lo que es la sístole auricular. La sístole auricular básicamente es que una vez que, como ustedes saben, que las venas llevan la sangre a las aurículas, ya sea derecha o izquierda, vamos a hablar generalmente de la aurícula izquierda, ya que es lo más importante y generalmente siempre te explican desde los libros. Las venas traen la sangre a la aurícula. La aurícula, porque tiene mayor presión que el ventrículo, las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas, entonces la sangre va a estar cayendo hacia el ventrículo. Pero el 80% de esta sangre de la aurícula pasa al ventrículo, pero falta un 20%. Este 20% va a pasar por la sístole auricular, ¿ok? Entonces la sístole auricular lo que va a hacer es que va a tener una contracción en la aurícula para que pase ese 20% hacia el ventrículo, eso es lo normal. Una vez que pase que pase esto, vamos a llevar al otro apartado que es la contracción isovolumétrica. ¿Qué es la contracción isovolumétrica? Es parte de la sístole en la cual el músculo cardíaco o bueno, el ventrículo se va a contraer sin que haya cambios en el volumen sanguíneo. Esto quiere decir que va a ir aumentando su presión. ¿Por qué? Porque tiene que superar la presión de una arteria, en este caso una arteria grande que está aquí, que es la aorta, ¿verdad? La aorta, como saben, tiene una presión de 120, 80, podemos poner un mínimo 80, entonces tiene que superar esta presión que está de 0, tiene que superar este 80, entonces va a empezar a contraerse en su mismo lugar, pero sin que haya cambios de volumen. Cuando vaya a superar la presión de la aorta, las válvulas semilunares se van a abrir, entonces la válvula aórtica se va a abrir y lo que va a pasar es que vamos a ir a la otra fase, que es la fase de eyección. En la fase de eyección, bueno, una cosa más, mientras la sangre va llegando al ventrículo, tenemos una ley que es muy importante, que es la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice esta ley? La ley dice que mientras más se dilata la pared del ventrículo, mayor va a ser la fuerza de contracción, ¿ok? Entonces, bueno, se va a ir contrayendo sin que haya cambios en el volumen, va a superar la presión de la aorta y va a hacer la fase de eyección. Va a liberar la sangre, toda la sangre que tiene, bueno, el 60% de la sangre que está aquí lo va a liberar hacia la aorta y a la circulación sanguínea. Después de eso, se va a cerrar estas válvulas y, bueno, va a llegar en fase de llenado rápido, que va a ser que como este ya ha disminuido la presión a 0, la presión de la aurícula va a superar la presión de lo que es el ventrículo y se van a abrir las válvulas auriculoventriculares y va a llenar lo que es el corazón, bueno, el ventrículo. Entonces,
se va a ir llenando con la diástasis, etc. Y después va a volver a repetir el ciclo. ¿Por qué les he dicho esto? Porque para la fisiopatología es importante saber esto. ¿Por qué? Porque para que el corazón tenga un buen funcionamiento es necesario que tenga un buen gasto cardíaco y que tenga una buena cantidad de sangre y de oxígeno. ¿Okay? Entonces, el gasto cardíaco va a depender de la contractilidad que tiene el corazón. ¿Qué es contractilidad? Es la fuerza que va a tener el corazón de hacer una buena contracción para inyectar esa sangre. Y también va a depender de la frecuencia cardíaca, el número de contracciones que va a tener. ¿Saben que el gasto cardíaco es el número de latidos en un minuto? La contractilidad de este miocardio, el miocardio de hecho está formado por músculo cardíaco estriado, contráctil no voluntario. Entonces la contractilidad de este músculo va a depender de tres cosas: de que no haya ningún fallo en la parte anatómica de los miocitos, va a depender de la poscarga y de la precarga. ¿Qué significa la precarga? La precarga básicamente es toda la sangre que va a llenar a este ventrículo y va a hacer que se dilate antes de que se contraiga. O sea, la sangre que va a entrar al ventrículo va a hacer que el ventrículo se dilate hasta que llegue a un punto que esté listo para contraerse. Esa es la precarga. La poscarga va a ser la presión necesaria que va a necesitar este ventrículo para poder vencer a la presión de la arteria de gran calibre, en este caso de la aorta, que es de 80. Entonces este ventrículo va a necesitar hacer una presión fuerte, o sea, va a necesitar llegar de 0 a 100 a 82, 85, y esa es la poscarga, esa presión, esa fuerza que va a necesitar para poder inyectar esa sangre. ¿Okay? Entonces, otra cosa que igual es importante, como les dije, la cantidad de oxígeno. Esto va a ser regulado por el nivel de hemoglobina que tengamos en la sangre y el nivel de sangre también que tengamos. Ahora, cualquier alteración en estos mecanismos, en una alteración en los miocitos, en la poscarga, en la precarga, va a ocasionar una insuficiencia cardíaca a largo o a corto plazo, depende del caso. Para poder compensar esto, nosotros tenemos mecanismos reguladores. Nosotros, cuando haya un fallo del corazón como bomba, cuando el corazón no pueda bombear bien la sangre, tenga menos volemia o la presión esté disminuida, nosotros, mediante los vasoreceptores que se encuentran en la aorta, en el callado aórtico, en las carótidas, en la aurícula derecha y en un lugar más, ellos van a detectar que hay una disminución de presión o disminución de la volemia. ¿Y qué van a hacer? Van a activar tres sistemas. Van a activar el sistema simpático, van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y van a activar la vasopresina en la neurohipófisis. El sistema simpático, ¿qué va a hacer? El sistema simpático lo que va a hacer es que va a liberar catecolaminas. Esto va a subir la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Porque, como digamos, el corazón no está cumpliendo con perfundir a los diferentes órganos, va a hacer que bombee más rápido para que esa sangre vaya llegando y trate de llegar al lugar que tiene que llegar, ¿no? Después, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sabemos que la función primero es la vasoconstricción, para que mientras los vasos estén con un calibre más pequeño, la sangre va a llegar a más distancia, por así decirlo. Y otra cosa es que mediante la aldosterona vamos a retener el sodio, y esto va a hacer que retengamos líquidos, y esto ayude a lo que es, bueno, el corazón va a pensar que nosotros no estamos llevando buena cantidad de sangre porque no tenemos sangre, no tenemos volumen, pero lo que está pasando aquí es que en el corazón no está funcionando bien. Tenemos volumen, pero el corazón no está pudiendo inyectar ese volumen. Entonces el sistema renina-angiotensina va a seguir mandando más volumen, cosa que eso va a ser algo a largo plazo muy malo para nosotros. Y por último, la vasopresina, que es hormona antidiurética, que igual es para retener los líquidos. Entonces, de ahí pasamos a lo que es la etiología. Excelente. Más claro no podíamos ser. Ahora su compañero les ha explicado la fisiopatología como para que entiendan el cuadro clínico y también el tratamiento. Esto lo de los mecanismos de compensación, los tres, o sea, es vital para que podamos entender cómo vamos a tratar al paciente. Bueno, ahora pasamos a la etiología. Como la doctora dijo, la principal causa de insuficiencia cardíaca en pediátricos es las cardiopatías congénitas, ¿okay? 80-90% es las cardiopatías congénitas. Entonces, en la etiología,
según el artículo que yo leí, lo dividen en dos, unas causas cardíacas y no cardíacas. Dentro de las cardíacas nosotros vamos a tener que tenemos las cardiopatías congénitas, como les dije, y en las cardiopatías congénitas lo vamos a dividir en dos también, unas que tienen sobrecarga y la precarga, o sea, como les dije, el volumen que va a llegar al ventrículo para que se distienda, y el otro que va a ser en sobrecarga de la presión o de la poscarga, que va a afectar en el grado de contracción que va a tener el corazón. Entonces, los que son en la sobrecarga de la precarga, generalmente van a ser las cardiopatías que tienen conexiones. Las cardiopatías, por ejemplo, que tienen una conexión interauricular, interventricular, ductus anterior persistente, una transposición de grandes vasos, etc. Esos son los que van a hacer, por ejemplo, que a la aurícula derecha llegue más sangre, o que hay un intercambio de sangre entre diferentes aurículas, y que esa sangre, por ejemplo, si pasa a este lado y se acumula y pasa al ventrículo, esa sangre no va a ser eliminada por completo y se va a ir acumulando en el ventrículo. Entonces eso, el corazón lo va a querer eliminar a fuerzas, entonces va a hacer más fuerza y va a ocasionar una hipertrofia, ¿ya? Entonces esas son las que son de sobrecarga de volumen o aumento de la precarga. Los que tienen sobrecarga de presión generalmente son los que tienen una obstrucción en algún lugar del corazón, llámese estenosis de cualquier válvula que tenemos, o como también hablamos de ventrículo único, que por ejemplo en este caso solo tenemos un ventrículo, entonces el ventrículo va a tener que hacer mucho más fuerza, mucho más presión, mucha más poscarga para poder eliminar esa sangre. Entonces sabemos que mientras más repeticiones hagamos, mientras más fuerza hagamos y mayor repetición, vamos a causar hipertrofia. Y recuérdense de que el corazón, la hipertrofia que tiene es intrínseca, no es extrínseca, que significa de que va a crecer hacia adentro, nunca va a crecer hacia afuera. Entonces el calibre del corazón, la capacidad del ventrículo de recibir sangre va a ser menos. Si al principio digamos era 130, mientras más hipertrófico esté el ventrículo, va a ir recibiendo digamos 100, porque va a ocupar ese espacio el músculo, entonces 100 ml va a ir disminuyendo, y por eso es que después se va a dilatar, se va a hacer como una bolsa. Y después tenemos otros que son las miocardiopatías, pueden ser congénitas o alteración digamos de los miocitos que ya vienen genéticamente, o puede ser por infecciones adquiridas, por infecciones virales, bacterianas, fiebre reumática, etc., ¿no? Después tenemos igual a las arritmias, que son muy importantes, que van a afectar el funcionamiento del corazón como bomba, lo van a estimular demasiado, generalmente las taquiarritmias, y van a ocasionar igual la hipertrofia. Y en las no cardíacas tenemos a las hipoxias. Generalmente las hipoxias son cuando tenemos alteraciones a nivel del pulmón, o sea que, bueno, el corazón está funcionando bien, la sangre va bien, no hay ningún problema de cardiopatía congénita, pero nosotros tenemos un pulmón que está lamentablemente con fibrosis, no está funcionando bien, una neumonía, cosas de que no oxigena bien la sangre. Entonces a nivel sistémico tenemos hipoxia, y eso igual va a ocasionar problemas a la compuesta del corazón. También alteración de los electrolitos como del calcio, etcétera, del sodio, ¿verdad? Y neumopatías. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico que nosotros vamos a tener? El primer síntoma que los lactantes, los niños van a tener, va a ser la taquicardia. La taquicardia va a ser un método de compensación, como les dije, va a latir más rápido para que llegue la sangre. Entonces, recuerden que la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido, de pediátricos, es de 120 a 160. Entonces, arriba de 160, taquicardia. Después vamos a tener síntomas y signos de una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una congestión venosa pulmonar, como ya lo mencionaron varias veces mis compañeros. Puede ser que tengamos taquipnea, porque el problema va a ser aquí más en el pulmón. Taquipnea, distrés respiratorio, que vamos a usar músculos accesorios para respirar, o sea, los niños. Vamos a tener falta de medro. ¿Qué significa falta de medro? Que básicamente el paciente no va a tener apetito, el paciente no va a tener buen peso, no va a tener buena talla, va a estar bajo el percentil 2, por si acaso, después va a estar desnutrido, y etcétera, ¿no? Eso es falta de medro, y va a tener diafuresis.
los 4 clínicos que está explicando su compañero varía mucho a la edad de sus, ¿verdad? Entonces, en niños pequeños, en neonatos, la taquicardia, hipoperfusión, relleno capilar prolongado, baja diuresis, todo lo que nos haga sospechar de una falla como bomba, ¿sí? Pero ya en niños más grandes como lactantes, todo dificulta para la succión, diaforesis, no suben de peso, y hay más grandecitos en adolescentes como un adulto. ¿Qué es lo principal? La disnea, la falta, o sea, como la sensación de ahogo, y ¿qué es? Autopnea, ¿no? Y la fatiga, o sea, varía esos síntomas de acuerdo a la edad etaria, ¿ya? Después vamos a tener síntomas de falla del corazón derecho, o sea, viene primero taquicardia, síntomas de falla del corazón izquierdo, síntomas de falla del corazón derecho, que como ustedes ya saben va a ser más que todos los edemas. Vamos a tener irritación yugular, vamos a tener edemas, ya sea miembros superiores, miembros inferiores, anasalca. Cuando sea anasalca ya es un estadio muy grave del tema de insuficiencia cardíaca, o derrames, podemos tener también derrame pleural, y algo que es muy importante también es la hepatoesplenomegalia. ¿Por qué vamos a tener hepatoesplenomegalia? Porque como la sangre está regurgitándose, aquí se está acumulando, porque ya no bombea bien la sangre, se está acumulando, la sangre está volviendo al corazón derecho, el corazón derecho va a volver por las venas cavas hacia el hígado, entonces va a recibir mayor cantidad de sangre desoxigenada y el hígado va a crecer, y el vaso lo mismo. En un inicio, tratando de compensar, es como una falla izquierda, pero ya cuando ya es muy avanzado, entonces ya falla prácticamente ambos, y más es el lado derecho, donde ahí la clínica sí es más fluida, si se dice, ¿no? Entonces ahí el tratamiento también es más severo. Y bueno, entre otros síntomas también que vamos a tener, como dijo la doctora, es fatiga, palidez, frialdad de las extremidades, oliguria, somnolencia, y en estados graves podemos tener alteración de la conciencia. Una cosa muy importante de los niños que tienen cardiopatías como CIA, CIB, que digamos están en seguimiento, estos niños que no llegan, que no están operados todavía, estos niños son los que llegan de emergencia, pues, así descompensados, porque en cierto lugar como es de cortocircuito de izquierda a derecha, ¿qué quiere decir eso? Que está más el hiperflujo pulmonar, entonces ahí es donde vienen con sus estertores, sibilancias, como sobrecargado, con cianosis, ahí es donde tiene que usarse el diurético. Entonces si se puede controlar en la casa con medicación leve, se puede, pero generalmente estos son los que se descompensan y vienen así emergencias, ¿sí? Ahora, en la exploración física, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, antes de eso, la anamnesis. La anamnesis, siempre tenemos que preguntar antecedentes familiares del niño. Por ejemplo, si una mamá tiene una cardiopatía, puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser más probable que el niño también lo tenga, una insuficiencia cardíaca congestiva también. Después tenemos que averiguar los antecedentes perinatales, si la mamá tiene infecciones, diabetes, hipertensión durante el embarazo y esas cosas, ¿no? Bueno, para evaluar nosotros tenemos que acordarnos que siempre nos vamos a fijar en 5 cosas. La respiración es muy importante, fijar cómo está respirando el niño, ¿no ven? La alteración de la alimentación, si está en buen peso, está desnutrido, no come. Después la cianosis también es muy importante ver qué parte, si está central o periférico, tenemos que evaluar eso. Y depende hace cuánto tiempo han aparecido estos síntomas, también es muy importante. Ahora, durante la exploración física también es importante el tema de los signos vitales, que, bueno, tratar de ver si hay alteración de los signos vitales. Durante la inspección tenemos que ver el estado general y nutricional del paciente, sobre todo la cianosis es muy importante en la coloración de los pacientes. Después, forma de tórax también. En la palpación, por ejemplo, tenemos que ver si hay hepato o esplenomegalia. Vamos a ver si tenemos que ver los pulsos también, los pulsos periféricos, cómo son, si están disminuidos, generalmente van a estar disminuidos o pueden estar aumentados también. Y en la auscultación, que es muy importante, tenemos que ver lo que es la frecuencia cardíaca, si está elevada, si tiene taquicardias o tiene taquiarritmias. Tenemos que ver alteraciones de ritmo, como les dije, si son taquiarritmias o taquiarritmias. Tenemos que ver si hay un tercer o un cuarto ruido. Sabemos que el tercer ruido puede que sea fisiológico en niños, pero el cuarto ruido es netamente patológico en cualquier edad. Y los soplos cardíacos, podemos tener los diferentes soplos que hemos visto durante todas las cardiopatías, lo podemos tener en la insuficiencia cardíaca, podemos tener incluso, depende del estadio, podemos ver diferentes soplos. Entonces,
Tenemos que ver eso, y aparte igual es muy importante el tema del pulmón, ver si tiene crépitos o sibilancias, y esto ya va a significar que ya tiene, como dijimos, una alteración de izquierda a derecha. Diagnóstico, rayos X, ecocardio, TAC-CIRRE, resonancia CIRRE, angiografía, todo lo que hemos ido mencionando, pero específicamente para la insuficiencia cardíaca, los rayos X sirven bastante, no solamente AP, PA, sino lateral, siempre sirve para ver, ¿no? el grado de cardiomegalo. Bueno, el tratamiento, yo sé que sabes, tienen que ir repasando, chicos. ¿Ya? Ahorita vamos a alargar mucho más con el tratamiento, porque hay que hablar de la acción de los medicamentos, dónde y por qué generalmente. Entonces, IECAS, betabloqueantes, diuréticos, vasoactivos, todo eso ya va a ir de su parte que vayan estudiando, chicos, ¿ya? Entonces, el pronóstico generalmente... Dependiendo si resolvemos la causa, por ejemplo. La causa, eso es lo que es muy importante. Si no resolvemos la causa, ¿de qué sirve que un chiquito venga con tetralogía de Fallot y nunca se ha operado? O sea, va a tener su crisis hipoxémica, va a seguir perpetuándose su problema hasta que haga una insuficiencia cardíaca. Y si ya se llega a una insuficiencia cardíaca muy establecida, ya inclusive ya se llega al trasplante cardíaco, ¿no? Es que ese es un tratamiento opcional, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, Edson. Todo bien, todo excelente, pero tiene que calcular su tiempo para exponer, ¿ya? Bueno, con esto, con ustedes estaríamos más o menos terminando el módulo cardíaco, ¿no? Ahora viene el módulo gastrointestinal, que igual va a ser 4 periodos, ¿no? 2 una semana y 2 la siguiente. Voy a organizarles en grupos también de los presentes de aquí de hoy, ¿ya? Para hacer las patologías igual, lo más corto posible, ¿ya? Son varias en el módulo, tengo lo que me ha pasado, entonces vamos a ir repartiéndoles y también dándoles. Ahora sí, vamos a usar el data, ¿ya? Pero siempre y cuando lo armen como hoy día, tempranito, todo cosa de acabar temprano, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Yo sé que los que han estudiado y han repasado antes de venir, no estamos hablando chino aquí, porque para los que no han repasado yo sé que es medio chino, pero vayan repasando, vayan estudiando, terminando el módulo de gastrointestinal, que son 2 semanas más, es su primera evaluación, ¿eh? Entonces, sí, eso está en el plan, su primera evaluación, y les diré, chicos, no van a ser así preguntitas como, obviamente va a haber preguntas, sí, pero va a haber casos clínicos, ¿de qué nos sirve de lo que hemos aprendido, de qué nos sirve si no vamos a traspolarlo en un caso clínico? Entonces yo les voy a dar un caso, te van a poner diagnóstico, tratamiento, qué exámenes van a pedir, todo eso, ¿sí? Ya les estoy avisando. Entonces no va a ser muy complicado, pero sí tenemos que hacer casos clínicos, ¿ya? Para la evaluación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué veo más gente? No te conozco, 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 te conozco, no te conozco, te conozco, te conozco, a la del celular no le conozco, a los demás les conozco, al de plumito no le conozco, a Ayita no le conozco, al de blanquito y de colita tampoco le conozco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué están viniendo? ¿Es la tercera clase? Tercera clase. Chicos. ¿Sí? ¿Han venido? Sí, yo creo que no te conozco ninguna. ¿Tu primera clase? ¿De quién es su primera clase? ¿De nadie? Ah, bueno, ya. Es que va a sonar. Doctora, ¿Sí? dijo que va a dar los nuevos temas de acuerdo a la lista de hoy, entonces va a mandar en el grupo. Sí, voy a mandar, o sea, de acuerdo a lo que están aquí, o sea, no va a ser para esta, no. Tú estabas sentada ahí, entonces el primer tema, tú estabas sentada atrás, el segundo tema, de acuerdo a la lista que están haciendo, ya, lo que caiga. Son más cortitos los temas de gasto, o sea, más cortitos, más clínico, todo. Esto, lo de las cardiopatías, nomás que parece medio chino, ¿no? Pero repasando, chicos, van a ver que van a poder, ¿ya? Y al menos yo creo que les ha servido mucho de que expongan ustedes, porque así se han dado cuenta, ¿ya? Ahora, voy a dar también la opción, los que no quieran armar en data su tema de gastrointestinal, pueden armar en un papelógrafo, una cartulina, lo que ustedes quieran, dibujen, hagan si quieren ustedes con letritas, de acuerdo a lo que ustedes quieran.
Ahora, si quieren también a capela, también lo hacemos a capela. Todas las reglas lo voy a pasar por el WhatsApp, ¿sí? Cuánto tiempo voy a calcular. Y probablemente no hagamos todo lo que esté en la lista, vamos a escoger lo más importante, ¿sí? Lo que les va a servir, lo que tienen que saber, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya está?